El auxiliar que vamos a utilizar en este tiempo, en afirmativa será do y does, y para las negativas será el don't y doesn't. Esto se va a dividir según el tipo de sujeto que utilicemos. Aquí podemos observar que con los pronombres personales a, we, you, they, vamos a utilizar el do y el don't, mientras que con el he, she e it, que está aquí, utilizamos does y doesn't. Ahora vamos a ver los tipos de oraciones. Tenemos oraciones afirmativas. La forma de creación de estas oraciones son sujeto, verbo más complemento. Específicamente, no hay ninguna regla cuando hablamos de las afirmativas con el I, we, you y they. ¿Por qué? Porque simplemente ponemos el auxiliar y el verbo va en forma base, es decir, en su forma normal, como aquí play, que lo vemos que no hay ningún cambio, va tal cual, y luego simplemente agregamos el complemento que es soccer. En el caso de que nuestro sujeto sea tercera persona, es decir, he, she o it, hay unas reglas que hay que seguir. Solamente se va a utilizar esto cuando la oración es afirmativa y su sujeto es un pronombre personal, he, she o it, o algún pronombre propio o sustantivo que puede ser reemplazado por estos tres pronombres personales. A la mayoría de verbos se le va a agregar simplemente la S, como el verbo play que vemos aquí en la oración que tenemos como ejemplo. She plays soccer, nada más. ¿Qué pasa si nuestro verbo termina en O, en X, CH o SH? Se le va a agregar ES al final, como vemos con el verbo go, que termina en O, y a la hora de armar oración afirmativa con el pronombre personal he, se vuelve goes. Luego, si terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante, como en el caso del verbo study, porque la forma original de este verbo es con Y al final, pero antes tiene una D, entonces vamos a cambiar la Y por la I latina y agregamos S. He studies math. Esto solo es en el caso de que la oración es afirmativa y el sujeto es tercera persona, es decir, he, she e it. En el caso de ser plurales como they, we y o singular como el I y el you, simplemente el verbo se va a mantener igual. Ahora pasamos a las negativas. Las oraciones negativas tienen dos auxiliares, el don't y el doesn't. El doesn't es para la tercera persona, es decir, he, she e it, mientras que el don't va con el I, you, we y they. La forma de la oración es sujeto, auxiliar con negación, es decir, con el not, el verbo en forma base, o sea, sin ningún cambio, y el complemento. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera, el sujeto es un plural, que es el we, lo va a acompañar el don't como auxiliar con la negación, luego viene el verbo en su forma normal o base y el complemento soccer. We don't play soccer. Luego tenemos uno con tercera persona, que es he, por lo tanto el auxiliar cambia y ahora tenemos doesn't. El verbo se va a mantener en forma base o normal, que es drink, y finalmente el complemento water. Para las preguntas hay dos tipos de preguntas. La primera pregunta es del tipo yes or no. ¿Qué significa esto? Que la respuesta va a ser yes o va a ser no, que en castellano sería sí o no. Para armar estas preguntas, tiene la forma. Primero va a ir el auxiliar, es decir, va a haber un cambio de posición entre el auxiliar y el sujeto. Ya no inicia la oración el sujeto, sino el auxiliar, que puede ser do, does, si es afirmativa la pregunta, o don't y doesn't si es negativa la pregunta. Entonces, tenemos do, auxiliar. Luego viene el sujeto, que en el ejemplo tenemos el you. Luego el verbo sin ningún cambio o modificación, que es eat, que significa comer. Y luego tenemos apples, que es las manzanas. Do you eat apples? Que significa tú comes manzanas. Y mi respuesta en este caso es yes, I do. En la respuesta siempre va a ir el pronombre personal que tenemos en la pregunta, con excepción de que nuestra pregunta vaya con el pronombre you. Cuando tenemos el you, la respuesta es con I.
¿de acuerdo? Para el resto, si nuestra pregunta tiene un we, la respuesta también va a tener un we. Como vamos a ver en el segundo caso. En el segundo caso tenemos el das, porque mi sujeto es el she, que es tercera persona. Luego viene el verbo swim y luego el complemento in the pool, que significa, ¿tú nadas en la piscina? Mi respuesta en este caso va a ser negativa. No, she doesn't. Como ven, hemos mantenido el pronombre de la pregunta tanto en ella como en la respuesta. Y nuevamente, el auxiliar siempre está ligado con el sujeto que tenemos. El último tipo de oraciones o preguntas son las WH. Ya hemos visto que hay diferentes tipos de WH. Tenemos el where, el why, el when, el how, etcétera, 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 que ya lo hemos visto en una clase previa. Para este tipo de preguntas siempre se van a iniciar con la WH. Luego viene el auxiliar, es decir, el do, el does, el don't y el doesn't. Luego viene el sujeto de la oración, el verbo en forma base o normal y el complemento más el signo de interrogación. En todas las preguntas debe ir el signo de interrogación final. En el inglés no utilizamos el inicial. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar la pregunta WH where, que significa dónde. Luego viene el auxiliar do, pues mi sujeto es you. Y luego el verbo, que es play. ¿Podemos aumentar complemento aquí? Sí. ¿Se puede quedar así el verbo? La oración también, ¿de acuerdo? Y mi respuesta es mucho más precisa. Va a depender de lo que me indique la WH. En este caso me está preguntando, ¿dónde juegas tú? Entonces mi respuesta será un lugar. I play at the park. Yo juego en el parque. Esto vendría a ser todo con respecto al presente simple con otros verbos que no sean el verbo to be. Para práctica o tarea, quiero pedirles que hagan, en primer lugar, me hagan una lista de 10 verbos regulares y 10 verbos irregulares solamente en su forma base. El segundo ejercicio que me van a realizar es armarme 5 oraciones afirmativas. 3 de ellas deben ir en tercera persona, es decir, con he, she o it en el sujeto. 5 oraciones negativas y 5 oraciones en pregunta. Ustedes deciden cuántas van a ser WH y cuántas van a ser yes or no. Eso va a ser decisión de ustedes, pero tiene que haber de los dos tipos. Y luego les voy a enviar un archivo con una práctica específica que tienen que desarrollar. Si hay alguna duda o consulta, ya saben cómo comunicarse conmigo.